Entre 1974 y 1978, al menos 30 mujeres jóvenes desaparecieron en 5 estados de América. 30. Todas bonitas, con el cabello largo y partido a la mitad. Todas universitarias, todas confiadas. El FBI tardó 4 años en darse cuenta de que estaban buscando a un solo hombre. Un hombre que podía estar en cualquier lugar. Un hombre que parecía totalmente normal. Un hombre que las mujeres dejaban subir a su auto sin dudarlo. Su nombre era Theodore Robert Bundy, y lo que su propia familia le hizo nunca se contó completo, hasta hoy. Theodore nació el 24 de noviembre de 1946 en un hogar para madres solteras en Vermont. Pero eso, él no lo supo hasta mucho después. Durante los primeros años de su vida, Ted creció pensando que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Imagínate eso. Imagínate crecer llamando papá y mamá a las personas equivocadas, llamando hermana a quien te dio la vida. Su abuelo, Samuel Cowell, era un hombre violento, muy violento. Los vecinos lo recuerdan pateando perros en la calle, golpeando a su esposa Eleanor con cualquier cosa que tuviera a la mano. En la casa había revistas que ningún niño debería ver, imágenes perturbadoras, y el pequeño Ted las veía, las hojeaba. A los 3 años, Eleanor, la abuela, sufría de depresión severa. Hubo temporadas en las que no salía de su cuarto, temporadas en las que recibía tratamientos con electroshock. Ted la veía regresar de esos tratamientos, confundida, perdida, diferente, y su madre biológica, Eleanor Louise Cowell, que él llamaba hermana Luisa, trabajaba todo el día. Estaba ausente, avergonzada, tratando de ocultar lo que toda la familia ocultaba, que Ted era hijo de un hombre casado que nunca quiso saber nada de él. O al menos esa era la versión oficial, porque hay otra historia. Una historia que Ted escuchó años después. Una historia que decía que su padre era en realidad su propio abuelo, que Samuel había abusado de su hija y que de esa violencia nació él. Ted nunca confirmó cuál versión era verdad, pero esa duda lo persiguió toda su vida. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. En 1950, cuando Ted tenía 4 años, Luis decidió irse, empacar, llevarse al niño lejos de Vermont, lejos de Samuel, lejos de todo. Se fueron a Tacoma, Washington. Ahí finalmente Luis le dijo la verdad. No soy tu hermana, soy tu madre. Ted tenía 4 años. ¿Cómo procesas eso a los 4 años? Poco después, Luis conoció a Johnny Bundy, un cocinero de hospital. Un hombre tranquilo, trabajador, sin mucha educación. Se casaron. Johnny adoptó a Ted. Le dio su apellido, pero Ted nunca lo aceptó como padre. Lo veía con desprecio. Es un tonto, le decía a sus amigos. No sabe nada. Johnny intentó acercarse, llevarlo a pescar, enseñarle a trabajar con las manos. Pero Ted no quería nada de eso. Ted quería otra cosa. Quería ser alguien importante, alguien que la gente admirara, alguien que no fuera hijo de la vergüenza. En la escuela, Ted era callado, inteligente, sacaba buenas calificaciones, pero no tenía amigos. Los otros niños lo notaban raro, muy controlado, demasiado educado, como si estuviera actuando todo el tiempo. A los 13 años, Ted ya merodeaba por las ventanas de las casas vecinas, de noche, en silencio, viendo a las mujeres desvestirse, viendo sus cuerpos, sintiendo algo que no entendía pero que no podía dejar de buscar. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. Para cuando llegó a la Universidad de Washington en 1966, Ted Bundy ya había construido una imagen: alto, guapo, educado, con el cabello bien peinado y una sonrisa que inspiraba confianza. Estudiaba psicología. Quería ser abogado, quería poder, quería respeto, y en 1967 conoció a Stephanie Brooks, una chica de California, rica, sofisticada, de familia acomodada. Todo lo que Ted no era pero quería ser. Se enamoró perdidamente, o al menos eso parecía, porque Ted no amaba como los demás. Ted admiraba, idealizaba, necesitaba, pero Stephanie lo dejó en 1968. No tienes futuro, Ted. No tienes metas claras.
No eres suficiente para mí. Esas palabras lo destrozaron. No por amor, sino por ego, por rechazo, porque una mujer de cabello largo, partido a la mitad, le había dicho que no era suficiente. Después de eso, Ted cambió. Se volvió más enfocado, más calculador. Se graduó con honores. Trabajó en campañas políticas. Se inscribió en la escuela de leyes. Incluso tuvo una relación seria con otra mujer, Elizabeth Klopfer, una secretaria divorciada con una hija. Liz lo adoraba. Lo veía como el hombre perfecto. Pero Ted también volvió a buscar a Stephanie. La conquistó de nuevo. Le propuso matrimonio. Ella aceptó. Y entonces Ted la dejó. Sin explicación, sin despedida. Desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Venganza cumplida. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. Pero algo más estaba sucediendo. Algo que nadie veía. Porque mientras Ted construía su vida perfecta, mientras estudiaba derecho y trabajaba en líneas de crisis para personas con pensamientos terribles, mientras ayudaba a gente a no hacerse daño, él ya había empezado. Ya había elegido a su primera víctima. El 4 de enero de 1974, Ted entró al apartamento de una estudiante universitaria en Seattle. Tenía 21 años, cabello largo, partido a la mitad. Estaba durmiendo. Ted tomó una barra de metal de su cama y la golpeó en la cabeza, una y otra vez. Después tomó un objeto que encontró en el cuarto y la violó con él. La dejó ahí, sangrando, pero viva. Ella sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Un mes después, el 1 de febrero, Linda Ann Healy desapareció de su apartamento, también universitaria, también cabello largo partido a la mitad. Su cama estaba perfectamente tendida, pero había sangre en la almohada. Nunca la encontraron. Bueno, no completa. Años después, encontraron su cráneo en las montañas, junto con otros 9 cráneos más. Entre febrero y julio de 1974, 8 mujeres más desaparecieron en Washington, todas jóvenes, todas estudiantes, todas con el mismo tipo de cabello. La policía no tenía idea de qué estaba pasando, pero las familias sí, las amigas sí, las compañeras de cuarto sí. Todas empezaron a tener miedo, a no salir solas, a no confiar, porque en julio de 1974, 2 mujeres desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar, el Parque Estatal Lake Sammamish, y varios testigos vieron algo. Vieron a un hombre guapo, con el brazo en cabestrillo, pidiendo ayuda. Me llamo Ted. ¿Me ayudas a subir mi velero al auto? Janice Ott le dijo que sí. Denise Naslund también. Ninguna de las dos volvió. Las descripciones coincidían. Un hombre llamado Ted, con un Volkswagen Beetle Café. Educado, encantador, pero aún así nadie sospechaba de Ted Bundy, porque Ted era estudiante de leyes, trabajaba para el Partido Republicano, tenía novia, tenía futuro. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. Entonces Ted se mudó a Utah, a estudiar leyes en la Universidad de Utah, y las desapariciones en Washington se detuvieron. Pero en Utah comenzaron otras. Melissa Smith, 17 años, desaparecida el 18 de octubre de 1974, encontrada días después, golpeada, violada, estrangulada. Laura Aime, 17 años, desaparecida el 31 de octubre, encontrada un mes después en las montañas, también golpeada, también violada, y muchas más. En Colorado, en Idaho, en Utah, el patrón era siempre el mismo. Mujeres jóvenes, bonitas, con cabello largo partido a la mitad. Pero Ted cometió un error. En noviembre de 1974, intentó secuestrar a Carol Darronch en un centro comercial. Se hizo pasar por policía. Le dijo que alguien había intentado robar su auto. Ella subió al Volkswagen. Pero cuando Ted trató de esposarla, ella luchó. Gritó. Abrió la puerta y se lanzó del auto en movimiento. Ella sobrevivió y dio una descripción y recordó la placa del auto. El 16 de agosto de 1975, un oficial de policía en Utah detuvo a Ted Bundy por no detenerse ante una señal de alto. Cuando revisó el auto, encontró cosas extrañas: esposas, cuerda, una palanca, una media con agujeros para los ojos. Ted dijo que eran para su trabajo,
que las esposas eran de utilería, que la media era para esquiar, pero Carol Darronch lo identificó. Ese es el hombre que intentó secuestrarme. Ted fue arrestado, pero solo por intento de secuestro, porque no había pruebas físicas que lo conectaran con las muertes. Aún no. Durante su juicio en 1976, Ted se representó a sí mismo parte del tiempo. Actuó como su propio abogado. Interrogó testigos. Sonrió a la cámara. Se comportó como si todo fuera un juego y fue declarado culpable. 15 años de prisión, pero mientras estaba en prisión en Colorado esperando otro juicio por el caso de Karen Campbell, una joven que había desaparecido de un hotel en 1975, Ted hizo algo increíble. Se escapó 2 veces. La primera vez, en junio de 1977, saltó por una ventana del juzgado durante un receso. Lo atraparon 6 días después. La segunda vez, en diciembre de 1977, perdió peso a propósito. Hizo un agujero en el techo de su celda, se metió por ahí, salió por el ducto de ventilación y desapareció. Por 2 semanas, nadie supo dónde estaba Ted Bundy. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. Ted llegó a Tallahassee, Florida, el 8 de enero de 1978, hambriento, sin dinero, furioso. El 14 de enero, cerca de las 3 de la mañana, entró a la casa de la hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. Subió las escaleras. Entró al cuarto de Margaret Bowman. La golpeó con un tronco de madera mientras dormía. La estranguló, la violó, le arrancó el pezón de una mordida. Después fue al cuarto de Lisa Levy. Hizo lo mismo. La golpeó, la estranguló, la mordió en la nalga. Le dejó marcas tan claras que después se convirtieron en evidencia. Después atacó a Kathy Kleiner y Karen Chandler. Las golpeó con la misma furia, pero ellas sobrevivieron. Todo en menos de 15 minutos. 2 chicas muertas, 2 más gravemente heridas, y Ted desapareció en la oscuridad, pero no paró ahí. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, de su escuela. 12 años, una niña. La violó, la mató y dejó su cuerpo en un chiquero abandonado. 3 días después, un oficial de policía en Pensacola detuvo un auto robado. El conductor intentó huir, luchó, pero lo arrestaron. Cuando revisaron sus identificaciones falsas, se dieron cuenta de quién era: Ted Bundy. El juicio de Ted Bundy en Florida fue transmitido por televisión, uno de los primeros juicios televisados nacionalmente, y Ted lo sabía. Actuaba para las cámaras, sonreía, coqueteaba con los reporteros, se peinaba antes de cada aparición, se representó a sí mismo otra vez, interrogó testigos, presentó evidencia, trató de controlar cada detalle, pero la evidencia era demasiada. Las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy coincidían con sus dientes. Los testigos lo habían visto. Las sobrevivientes lo identificaron y entonces hizo algo inesperado. Se casó. En medio del juicio, le pidió matrimonio a Carol Ann Boone, una vieja amiga que lo había visitado en prisión, y aprovechando una antigua ley de Florida, se declararon marido y mujer frente al juez. Después, Carol le quedó embarazada de Ted, mientras él estaba en prisión esperando sentencia de muerte. Nadie sabe exactamente cómo, pero sucedió. El 24 de julio de 1979, Ted Bundy fue declarado culpable de los crímenes de Chi Omega. El juez Edward Coward le dio la sentencia de muerte, pero también le dijo algo más: usted es un hombre brillante. Hubiera sido un buen abogado. Me hubiera encantado tenerlo practicando frente a mí. Pero usted eligió otro camino. Cuídese, señor Bundy. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. Ted pasó 10 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, dio entrevistas, habló con psicólogos, con el FBI, con investigadores de crímenes. Les ayudó a entender cómo funcionaba su mente, cómo elegía a sus víctimas, cómo las engañaba. Usaba el cabestrillo, dijo, o las muletas. Las mujeres confían en un hombre herido. Les pedía ayuda y ellas la daban sin dudar. También habló de su adicción a la violencia extrema que veía en revistas, cómo empezó de niño, cómo fue escalando. No es que esas imágenes conviertan a alguien en lo que yo fui, pero alimentan algo que ya está ahí. Confesó 30 asesinatos, 30, en 7 estados.
Pero los investigadores creen que fueron más, quizás 40, quizás 50. Muchos cuerpos nunca se encontraron, y hasta el final, incluso horas antes de su ejecución, Ted trató de negociar. Les daré más información, más nombres, más lugares, solo denme más tiempo. Pero el tiempo se había acabado. El 24 de enero de 1989, a las 7 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Afuera, una multitud celebraba. Cientos de personas con pancartas. «Quema, Bundy, quema». Vendían camisetas. Festejaban como si fuera un partido de fútbol. Dentro, Ted estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Le dieron la oportunidad de decir últimas palabras. Solo dijo: «Denle mi amor a mi familia y amigos». 2000 voltios recorrieron su cuerpo. 2 veces. Y Ted Bundy dejó de existir. Pero antes de morir, en una entrevista con el psicólogo James Dobson, Ted dijo algo que muchos no olvidan. Culpó a las revistas violentas, a la sociedad, a todo menos a sí mismo, porque hasta el final, Ted Bundy no aceptó responsabilidad completa. Sin embargo, hay algo que sí admitió, algo que pocas personas recuerdan. Dijo que creció sintiendo que no pertenecía a ningún lugar, que la mentira de su familia, la vergüenza de su nacimiento, la confusión de su identidad lo habían dejado sin base. No sabía quién era. Y cuando descubrí la verdad, ya era tarde para ser alguien normal. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. La historia oficial dice que Ted Bundy mató porque era un psicópata, porque disfrutaba el control, porque las mujeres que se parecían a Stephanie Brooks le recordaban su rechazo. Pero hay otra capa, una que nunca se contó completo. Ted no solo odiaba a esas mujeres, las envidiaba, porque ellas tenían lo que él nunca tuvo: certeza, familias reales, identidades claras. Ellas sabían quiénes eran, y él, el niño que creció siendo una mentira, que fue producto del secreto y la vergüenza, que nunca supo si su padre era un extraño o su propio abuelo. Él nunca lo supo, y en lugar de buscar ayuda, en lugar de enfrentar esa verdad, decidió destruir lo que no podía tener. Esa es la parte que nunca se cuenta, que detrás del monstruo había un niño roto, y que su familia, su abuelo violento, su madre avergonzada, todos ellos plantaron las semillas. Pero Ted las regó, Ted las hizo crecer. Ted eligió convertirse en lo que fue, porque al final todos enfrentamos decisiones, todos cargamos dolor, pero no todos elegimos destruir. Ted Bundy confesó 30 asesinatos, dejó al menos 30 familias destrozadas, 30 vidas jóvenes interrumpidas, 30 futuros borrados. Kimberly Leach tenía 12 años, soñaba con ser veterinaria. Lisa Levy estudiaba moda. Margaret Bowman quería ser maestra. Melissa Smith tocaba el violín. Linda Healy era coordinadora de esquí. Todas tenían nombres, todas tenían planes, todas confiaron en el hombre equivocado, y Ted Bundy les robó todo. Stephanie Brooks, la mujer que lo rechazó, vivió toda su vida con culpa, pensando que si no lo hubiera dejado, quizás nada de esto habría pasado. Pero eso es falso. Ted ya era Ted antes de conocerla. Ella solo fue la excusa. Elizabeth Klopfer, su novia de años, pasó décadas en terapia, preguntándose cómo no lo vio, cómo durmió junto a un hombre que mataba mujeres, cómo no notó las señales. Pero así funcionaba Ted. No parecía un monstruo, parecía un hombre normal, guapo, educado, exitoso. Y esa es la lección más aterradora, que el mal no siempre tiene cara de malo. A veces tiene cara de vecino, de compañero de clase, de novio perfecto. Hay verdades que no matan, pero sí transforman. Ted Bundy demostró que los secretos familiares tienen consecuencias, que la violencia en casa no desaparece, se hereda, que la vergüenza no se oculta, se transforma, y que cuando tratamos de construir una vida sobre mentiras, eventualmente todo colapsa. Si esta historia te movió algo, si ahora entiendes cosas que no sabías, ayúdame a que más personas la conozcan. Un like, una suscripción, para que historias como esta no se pierdan. Porque recordar no es celebrar, recordar es prevenir, y las 30 mujeres que Ted Bundy mató merecen ser recordadas, no por cómo perdieron la vida, sino
por cómo la vivieron.